Hola nuevamente, les estoy pasando este video que va a versar sobre el tema de la unidad temática número 3 que corresponde a la evaluación de las propiedades. Esta unidad temática va a tener dos videos teóricos y va a tener tres partes de resolución de guías de estudio con preguntas teóricas y resolución de problemas. Para la primera parte y el video de hoy vamos a conversar sobre la física del cambio de fase. Para ello vamos a definir primeramente lo que es una sustancia pura. Vamos a decir que una sustancia pura es aquella sustancia en la cual la composición química se verifica en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura y el agua es con la que vamos a trabajar la mayoría de nuestros ejemplos del día. El agua, como cualquier otra sustancia pura, puede presentarse en tres fases distintas, que son la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, cada una con sus características, ¿no? Por ejemplo, la característica de la fase sólida es que sus átomos están ordenados y con un movimiento relativo bastante bajo, tienen una forma definida. El líquido, las moléculas de una sustancia pura en estado líquido tienen ya cierto movimiento, por lo cual se adaptan al recipiente que las contiene, mientras que una sustancia pura en fase gaseosa ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene y no tienen ninguna forma definida. Antes de empezar a meternos en la evaluación de propiedades, necesitamos saber exactamente qué es la temperatura de ebullición, y vamos a definir la temperatura de ebullición como la temperatura a la cual el fluido iguala la presión externa. Esta definición tiene algunas implicancias muy importantes que están implícitas en su definición. ¿Sí? Si es la presión del fluido que iguala a la presión externa, ¿qué quiere decir? Que la temperatura de ebullición va a ser función de la presión a la cual está sometida. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo un poquito más adelante, pero esto básicamente quiere decir que si yo tengo más presión, la temperatura de ebullición va a ser mayor porque la fuerza que tiene que hacer el fluido para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa va a ser mayor. Cuando un líquido está en su temperatura de ebullición, justito en la temperatura de ebullición, se dice que el líquido está saturado. ¿Sí? El nombre de saturado responde a una cuestión histórica. Se las cuento rápidamente. Antiguamente se creía que el calor era una sustancia, con lo cual si uno le agregaba ese calor en forma de sustancia a un fluido, llegaba un momento en el cual el fluido se saturaba y pasaba y cambiaba de fase. Por supuesto, esa teoría después se descartó. Ya sabemos que hoy el calor no es ni más ni menos que una forma de energía, pero se mantuvo la nomenclatura esta de saturado. Así que en resumen les decía, la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual el fluido iguala la presión externa. Es el punto en el cual se dice que el líquido está saturado, por lo cual nosotros le vamos a llamar, en vez de temperatura de ebullición, le vamos a llamar temperatura de saturación, y a la presión externa le vamos a llamar presión de saturación. Esto que parece un poco confuso ahora ya lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se aclara en las filminas que siguen.
Bien, esto que parece un poquito confuso no lo es tanto. Yo acá dibujé un diagrama con dos ejes, que son básicamente la temperatura y la propiedad que nosotros definimos como volumen específico. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Vamos a pensar que agarramos agua de la canilla, ¿sí? De la canilla que tenemos en nuestras casas, y vamos a poner a calentar, supónganse, para hacer mate o un café o la infusión que ustedes tomen. Por supuesto que en nuestra cocina la presión que impera es la presión atmosférica. Vamos a suponer, por cuestiones prácticas, que es igual a una atmósfera. Bien, entonces nosotros tenemos esa agua líquida que sale de nuestra canilla. Se dice que está en un estado de líquido comprimido. ¿Y por qué líquido comprimido? Bien, por definición, el líquido comprimido es cualquier estado que se encuentra por debajo de la temperatura de saturación a la presión imperante. ¿Sí? Nosotros sabemos que el agua a presión atmosférica tiene una temperatura de ebullición de 100 grados, con lo cual por debajo de esa temperatura vamos a tener un líquido comprimido. Así que en nuestro estado inicial tenemos agua de la canilla y vamos a empezar a pensar que le agregamos calor de la manera que quieran, con una resistencia eléctrica, con el calor de la hornalla, del modo que quieran. Y vamos a suponer que el agua está en algún especie de recipiente con una tapa móvil que puede expandirse conforme se expande el fluido. Bien, empezamos a calentar hasta que llegamos a un punto, ¿sí? En el punto que habíamos definido como punto de saturación o temperatura de saturación, que no es ni más ni menos, de nuevo, que la temperatura de ebullición. Y en este punto va a pasar algo muy particular. Se va a formar la primera burbuja de vapor en el seno del líquido. Y luego, si nosotros seguimos agregando calor, pasa algo muy particular, que es que el fluido empieza a tomar esa energía en forma de calor, pero su temperatura no aumenta, sino que esa energía es usada por el fluido para cambiar de fase. ¿Sí? O sea, completamente líquido, punto 1, en el punto 2 aparece la primera burbuja de vapor, empieza a evaporarse todo el fluido, se evapora, y en cualquier lugar de esta línea nosotros vamos a tener una mezcla de líquido saturado y lo que se llama vapor saturado, que ahora vamos a ver qué es. Y el vapor saturado no es ni más ni menos que el punto en el cual se evapora la última gota de líquido saturado, del líquido en esa mezcla saturada. De nuevo, estado 1, líquido comprimido, estado 2, líquido saturado. Entre 2 y 4, en cualquier punto hay una mezcla de vapor saturado más líquido saturado, y si ese vapor en estado saturado lo seguimos calentando, vamos a tener lo que en termodinámica denominamos un vapor sobrecalentado. Algo importante, y esto anótenselo bien grande y resáltenlo, en el cambio de fase, es decir, la línea que va del punto 2 hasta el 4 pasando por el 3, la temperatura de saturación y la presión de saturación son variables que dependen una de la otra. ¿Sí? Para eso revean el concepto de temperatura de ebullición.
Y de nuevo, del punto 2 al punto 4, la temperatura de saturación depende de la presión de saturación. Vamos a ver si lo aclaramos en la filmina que sigue. Bien. Vamos a pensar que de nuevo estamos en el líquido saturado, líquido comprimido, calentamos hasta el líquido saturado, seguimos calentando, seguimos agregando energía, cambia de fase, vapor saturado, y después tenemos vapor sobrecalentado. ¿Qué va a pasar a una presión mayor? En este caso 10 veces mayor. Bueno, va a pasar exactamente el mismo proceso de calentamiento, absorción de energía a temperatura constante y calentamiento de nuevo, solo que en este caso, al ser la presión externa mayor que la anterior, la temperatura de ebullición va a ser de nuevo mayor. Y así vemos que conforme aumenta la presión, la temperatura de saturación va siendo cada vez más alta, hasta que llega un punto en el que coinciden los puntos de líquido saturado y vapor saturado. Es decir, fíjense, líquido saturado son todos estos puntitos de acá, vapor saturado son todos estos puntos de acá. Llega un momento a una presión bastante alta en el cual la curva del líquido saturado es igual a la el punto del líquido saturado es igual al punto del vapor saturado. A ese punto tiene un nombre particular y se llama punto crítico. ¿Sí? El punto crítico son las condiciones por encima de la cual en este caso no aparece condensación. Fíjense, allá el agua a 25 megapascal y por encima de esta temperatura de casi 374 grados centígrados, el agua, por más que la enfriemos, no va a condensarse. Importante. Bien, ahora ¿qué pasa si unimos puntito, todos los puntitos? Obtenemos lo que se llama el diagrama temperatura de volumen con lo que conocemos como campana. ¿Sí? De nuevo, si yo trazo infinitas curvas de presión y luego uno los puntos, voy a obtener esta campana con el punto crítico en el máximo, y esta campana me define las regiones. ¿Qué regiones? Bueno, la región del líquido comprimido, la región de vapor sobrecalentado y la región de de mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Y por supuesto, del punto crítico a la izquierda, esta línea pertenece a la línea del líquido saturado y a la derecha al vapor saturado. Estas líneas sobre las que hicimos el análisis, las que figuran acá como punteadas, son las líneas de presión constante, también conocidas como isobaras. Bueno, del mismo modo puede trazarse un diagrama. En lugar de temperatura o volumen específico, puede trazarse un diagrama de presión y volumen específico que tiene una forma muy similar. ¿Sí? Las líneas punteadas son las que se llaman las isotermas, es decir, son las líneas de temperatura constante. Y las regiones, de nuevo, son las mismas: región de líquido comprimido, región de mezcla de líquido saturado y vapor saturado, y la región de vapor sobrecalentado. Hay un tercer diagrama que nosotros no lo vamos a usar en nuestro curso, que es el diagrama de presión-temperatura, ¿sí? En la cual tenemos el líquido, el vapor y el estado sólido, que a nosotros, de nuevo, en este curso no nos interesa. Cada una de las líneas corresponde a situaciones de equilibrio, ¿sí? Donde equilibrio significa punto o puntos donde conviven, por así decirlo, o coexisten, mejor dicho, dos fases. En esta línea
coexisten el líquido y el vapor, en esta otra el líquido y el sólido, y en esta de acá el vapor y el sólido. Y hay un punto, un único punto en las sustancias en la cual coexisten las tres fases, que se denomina punto triple. Cada una de los diagramas que vimos recién, PV, TB y PT, son ni más ni menos de la proyección de algo que se llama superficie, presión, volumen, temperatura, que es básicamente una función de estas tres variables. Fíjense, si yo hago una proyección de estas dos variables, tengo el diagrama PV, una proyección de estas dos tengo el TB, y lo mismo con presión y temperatura. Volvemos al principio del video. Dijimos que este video tenía por objetivo aprender a evaluar las propiedades de una sustancia que cambia de fase. O sea, lo que vimos hasta ahora son todos conceptos necesarios y son, digamos, la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar en lo que sigue. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvamos un problema de termodinámica, tenemos que saber cómo evaluar la propiedad para hacer un cálculo determinado. Bien, entonces, de acuerdo a las distintas regiones que vimos, vamos a evaluar las propiedades de diferentes maneras, ¿sí? La evaluación de propiedades primero de los estados de saturación. Y los estados de saturación, ¿se acuerdan que en un diagrama TB o PB los estados de saturación eran estas líneas, las líneas de acá? Ok, fíjense, en la tabla que yo les voy a dejar como material de trabajo está la tabla A2, que son las propiedades del agua saturada, ¿sí? Y tiene esta pinta. Habíamos dicho que en la saturación, o sea, en todos los puntos de saturación, a cada presión, valga la redundancia, de saturación, le corresponde una temperatura de saturación. Es por eso que nosotros, al definir solamente una temperatura en este caso, nos va a quedar definida la presión y todas las variables termodinámicas, que ya vamos a ver quiénes son. Fíjense, aquí tenemos la primera propiedad, volumen específico, energía interna, entalpía, sobre la cual no hemos hablado demasiado, y entropía, que ya deben haber escuchado hablar de ella, pero nosotros no hemos hablado nada. A su vez, cada una de esas propiedades se divide en dos columnas: la columna del líquido saturado y la columna de vapor saturado. Energía interna, líquido saturado, vapor saturado, entalpía. Entalpía tiene tres en realidad, que vamos a ver qué es esta del medio, pero fíjense que tenemos líquido saturado, vapor saturado y la entropía saturada, la entropía del líquido saturado y la entropía del vapor saturado. Bien, de nuevo, líquido saturado son las propiedades de toda esta línea de acá, vapor saturado son las propiedades de esta otra línea de acá. Fíjense que, y tiene una nomenclatura, F y sub G, ¿sí? Cada una de las propiedades F de sub F y sub G están referidas al volumen específico del líquido y del vapor saturado respectivamente. Estos subíndices vienen del alemán, que significan líquido y vapor respectivamente. Tenemos una linda mezcla de nomenclaturas, pero bueno, es la que vamos a adoptar. Cuando ven una propiedad con sub F, es la propiedad del líquido saturado, mientras que cuando vean una propiedad con sub G, es
la propiedad del vapor saturado. ¿Sí? Acá, B sub F, B sub G, U sub F, U sub G, etc. Dos aclaraciones sobre el uso de esta tabla. Este valor del líquido saturado está multiplicado por 1000. ¿Sí? Para escribir un número elegante y con cifras significativas, agarraron el valor real, lo multiplicaron por 1000 y lo pusieron en esta tabla. Es decir, si yo quiero el valor real del líquido saturado a 10 grados centígrados, tengo que agarrar este 1.0004 y dividirlo 1000, y ahí obtengo el valor real. Y la otra aclaración es que la entalpía tiene una tercera columna, que no es ni más ni menos que el valor de la saturación del vapor menos el valor de la saturación del líquido, es decir, este menos este me da este valor. Y tiene una importancia tiene una gran importancia, para la redundancia, porque a esto se le conoce como calor de vaporización o entalpía de vaporización. Pero es la resta de esto y esto nada más. Resumiendo, si yo tengo que evaluar una propiedad en estado de saturación, supónganse que me pide evaluar la propiedad del líquido del agua a 10 grados centígrados, lo único que tengo que hacer es entrar con 10 grados centígrados y leer la propiedad que se me pide. Creo que de esta no mucho más. Bueno, sí, en realidad esta tabla A2, cada sustancia pura tiene su tabla. De nuevo, nosotros estamos viendo como ejemplo el agua porque es lo que tenemos más a mano, a lo que estamos más acostumbrados. Pero en la serie de tablas que yo le voy a dar van a tener estas mismas propiedades para sustancias como refrigerante 134A, refrigerante 22, amoníaco, propano y algunas otras que se me están escapando. Bien, en la tabla A3 es exactamente la misma que la tabla A2, es para evaluar las propiedades de saturación, nada más que en lugar de la primera columna tener la temperatura, como acá, la primera columna es la de presiones. ¿Sí? Es exactamente el mismo uso que la anterior, nada más que por una cuestión de comodidad hicieron dos tablas distintas, una para entrar con temperatura y otra con presiones. ¿Qué pasa ahora si yo quiero evaluar una propiedad en esta región? Esta región es la que habíamos denominado región del líquido comprimido. Bien, hay dos maneras de hacer esa evaluación. Primero, es la aproximación, vamos a mirar la aproximación de T constante. Vamos a suponer que yo quiero evaluar las propiedades en el punto A. ¿Sí? Por ejemplo, quiero evaluar el volumen específico en A. En este punto del líquido comprimido, el volumen específico es función de la temperatura y la presión. Y lo que vamos a hacer es movernos hasta la saturación a temperatura constante, es decir, tenemos que trazar esta línea recta y lo que vamos a hacer es decir que la propiedad en el punto A es casi la misma propiedad en el estado de saturación a la misma temperatura. Es decir, yo tengo mi agua, pónganse a 10 grados centígrados, quiero saber cuál es el volumen específico. Ok, digo, bueno, el volumen específico en este punto A es aproximadamente el de la saturación del líquido a la misma temperatura.
Voy a la tabla de saturación y leo 10 grados centígrados y mi volumen específico es este dividido 1000. Bien, lo mismo ocurre con la energía interna, lo mismo ocurre con la entropía. Todas las propiedades en estado del líquido comprimido son aproximadamente iguales a la propiedad de la saturación a la misma temperatura. Excepto la propiedad entalpía, a la cual hay que hacerle una corrección porque es un poco más sensible a la presión que las demás propiedades. Y la aproximación que se le hace a la entalpía, en el punto, yo quiero evaluar la entalpía en el punto A, voy a decir que es aproximadamente igual a la entalpía de saturación a la misma presión, o sea acá, más una corrección, el volumen específico a la temperatura en la saturación, multiplicado por la diferencia del punto A, o sea de esta presión, menos esta otra. ¿Sí? Este factor en líneas generales es del orden del 10% o menos del 10% de este otro, con lo cual a veces para agilizar el cálculo se desprecia. Pero en rigor la entalpía requiere una corrección por diferencia de presiones y está dada por esta expresión. Bien. El otro método de evaluar una propiedad en el líquido comprimido es el modelo de la sustancia incompresible, para lo cual vamos a definir CB y CP, que se llaman calores específicos o capacidades caloríficas, que son dos propiedades de las sustancias. ¿Sí? Cada sustancia tiene su CP y su CB y se definen como la energía que requiere una sustancia para elevar en un grado una unidad de masa de la sustancia en cuestión. ¿Sí? Para el caso del CB, yo quiero medir la capacidad calorífica CB y tengo que medir la energía interna en función de la temperatura en un dispositivo que me mantenga el volumen constante, mientras que el CP se define como la variación de entalpía con respecto a la temperatura en un dispositivo en el cual yo pueda mantener la presión constante en la medición. Bien, en líquidos, en líneas generales, CP y CB tienen el mismo valor y se los llama C. ¿Sí? Y la manera de evaluar la diferencia de energía interna o de entalpía tiene esta forma analítica. Les estoy dejando un ejercicio luego de demostración matemática que es muy simple, cómo llegar de acá a acá. Pero bueno, es otra de las maneras de evaluar las propiedades con el modelo de la sustancia incompresible. Bien, ¿qué pasa si yo quiero evaluar ahora una sustancia cuyo estado es la de vapor sobrecalentado? Es decir, acá, ¿no? A la derecha de la línea de vapor saturado. En algún lugar por acá yo tengo mi sustancia y la quiero evaluar. Para eso aparece una tabla nueva, que son las propiedades del vapor sobrecalentado. ¿Sí? Fíjense, en el vapor sobrecalentado ya temperatura y presión son dos variables que no dependen una de la otra. Con lo cual ya tengo que saber las dos para poder entrar a la tabla, ¿no? Yo, por ejemplo, me dicen, tengo un vapor de agua que está a 0,06 bar y 160 grados centígrados, ok. Estoy en la tabla de 0,06,
y entro a 160 grados centígrados y leo. Volumen específico, leo la entalpía, la energía interna, la entalpía y la entropía. Del mismo modo puedo también tener temperatura y entalpía, puedo tener entalpía y presión, etcétera, etcétera. En líneas generales podemos decir que para que un estado termodinámico esté completamente definido, necesitamos conocer el valor de dos propiedades independientes, ¿sí? De nuevo, el estado termodinámico de una sustancia queda determinado al definir dos variables independientes, ¿sí? Es por eso que en esta zona, si definimos temperatura y presión, no está completamente definido el estado, porque presión y temperatura de saturación son variables dependientes en el cambio de estado. Pero en el vapor sobrecalentado, ¿sí?, necesitamos conocer el valor de dos de las variables para conocer todas las otras. Bien, y por último, para cerrar el video de hoy, vamos a ver cómo evaluar el estado de mezcla, ¿sí? Es decir, cualquier punto que esté adentro de la campana, por ejemplo el punto A, ¿sí? Habíamos dicho que cualquier punto adentro de la campana es un estado de mezcla de vapor saturado y líquido saturado. Dijimos además que en el cambio de fase, ¿sí?, temperatura y presión son variables dependientes, con lo cual, por más que yo sepa la temperatura y la presión, el estado termodinámico no va a estar completamente definido. Bien, para evaluar cualquier propiedad en el estado A, vamos a definir una variable que se llama título o calidad del vapor. ¿Sí? El título o la calidad del vapor se define como la masa de vapor dividido la masa de vapor más la masa del líquido. Es decir, que el título es igual a la masa de vapor sobre la masa total. Masa de vapor sobre masa de vapor más masa de líquido. Ahora bien, vamos a analizar, como toda fracción másica, ¿sí?, como toda fracción de lo que se les ocurra pensar, molar por ejemplo, por supuesto que este número es adimensional y toma valores de 0 a 1. Cuando el título es 0, estamos en la situación de líquido saturado. Cuando el título es 1, estamos en una situación de vapor saturado. No puede haber, de ninguna manera en el cálculo, no puede haber estados con título mayor a 1 ni menor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido físico, pues solamente el título se define para esta zona. Bien, acá hay una breve demostración matemática que le damos una mirada si les parece. En esta demostración matemática vamos a decir que el volumen total en el punto A es igual a la suma del volumen del líquido más el volumen del vapor. Esto lo puedo escribir en función de los volúmenes específicos, es decir, el volumen total por el volumen específico de A es igual a
la masa del líquido, acá me faltó, el volumen específico del líquido más la masa de vapor, y acá anótenlo, volumen específico del vapor, es decir, mf multiplicado por v sub f más mg multiplicado por v sub g. ¿Sí? Discúlpenme, me lo comí. Bueno, lo peor matemáticamente un poquito y llegamos a esta expresión. Fíjense, el volumen específico en el punto A es directamente proporcional a, si X es la fracción molar de vapor, 1 menos X es la fracción, si X es la fracción másica del vapor, 1 menos X es la fracción de líquido. ¿Sí? O sea, la fracción de líquido multiplicada por el volumen específico del líquido más la fracción de vapor multiplicado por el volumen específico del vapor. Eso nos da el volumen específico en este mismo punto. Ahora bien, esto se puede reacomodar muy fácilmente. Si quieren, la demostración está en el libro, pero es realmente muy sencilla. Esto lo podemos reacomodar y podemos decir que el volumen en el punto A es el volumen de el líquido saturado más el título por la diferencia entre el vapor saturado menos el líquido saturado. Lo mismo vale para cualquiera de las propiedades termodinámicas, energía interna, entalpía y entropía. Es decir, para yo poder sacar el volumen específico o cualquier propiedad adentro de la campana, voy a tener que recurrir, fíjense, V sub G y V sub F, las saco de las tablas de saturación que vimos previamente. Y esto va a ser, depende de lo que nos pida, porque podemos tener como dato el título y necesitar saber la propiedad, o podemos tener la propiedad y de cualquiera de estas podemos despejar el título. Eso, la aplicación de cada una de estas ecuaciones va a ser en función de la necesidad que tengamos particular. Bien, chicos, por esta clase, por este video, esto es todo.